stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Excelente día nuevamente. Me presento, mi nombre es Oscar Corrales, para los que no me conocen, y estamos iniciando este canal con la intención de entregar información de valor que te permita estar preparados para vivir en armonía. Por ello iniciamos tocando tópicos que tienen que ver con la salud, la macroeconomía, esto con la intención de que nos sea de utilidad esta información para prepararnos en esta época de turbulencia la cual estamos atravesando. El día de hoy tocaremos el tema de la inflación, la cual está de moda, pero que en ocasiones no comprendemos las causas del por qué se está manifestando. Así que aquí está la verdadera causa de la inflación. Para poder llegar y determinar la verdadera causa, hay que empezar por distinguir dos tipos de inflación: lo que los economistas llaman inflación causada por demanda y las causadas por aumento de costes. Ambas dinámicas provocan inflación, pero operan de manera diferente y tienen que ser mitigadas de manera diferente. Esta es la clave para entender la inflación de hoy y lo que viene después. La inflación impulsada por demanda proviene de los consumidores. No se trata realmente de expectativas inflacionarias. De hecho, las expectativas inflacionarias hoy en día son bastante moderadas. Esa es la razón por la cual existen muchos fondos de inversión que aún siguen comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos. El problema llega ahora que la Fed empezará a vender estos bonos que habían estado comprando junto al gobierno americano, lo que indica que el precio de los bonos deberá caer en el transcurso de los meses. No podemos negar que estamos viviendo inflación. Ahora te preguntas si empeorará o se enfriará. Bueno, una vez que las personas crean y estén convencidas que esta va a empeorar, y aún no hemos llegado a ese punto, cambia rápidamente. Adelantan las compras, exigen aumentos en el trabajo, gastan el dinero rápidamente para evitar aferrarse a él, ya que pronto valdrá menos. Esto sucedió a finales de la década de 1970, en donde se necesitaron dos recesiones, la recesión que fue de 1980 a 1981 y la del 81 al 82, para enfriar las cosas. El dólar perdió más del 50% de su poder adquisitivo en un corto periodo, desde 1977 a 1981. Por el contrario, la inflación impulsada por los costos proviene de los proveedores y la logística de la cadena de suministro. Puede ocurrir debido a embargos, sanciones comerciales, escasez físicas, desastres naturales o cuellos de botellas logísticos. Cualquiera que sea la causa, los precios suben bruscamente, ya sea por diseño o como resultado de otros problemas. El clásico caso fue el embargo petrolero árabe de 1974, que envió los precios del petróleo de $3 a $12 por barril en un solo año. La distinción entre la inflación impulsada por demanda y la impulsada por los costos es crucial. El primer punto es que, si bien son dinámicas separadas, pueden interactuar y crear un ciclo de retroalimentación positiva. En dinámicas de sistemas, positivo no significa bueno, sino autorreforzamiento o amplificación. La inflación puede comenzar por un impulso de los costos debido a las interrupciones de las cadenas de suministro y transformarse rápidamente en un impulso de la demanda, por lo que los consumidores creen que las condiciones persistirán y comienzan a impulsar la demanda en mercados que ya están sobrecargados. El segundo punto es que la Fed no puede prevenir o detener ningún tipo de inflación, excepto provocando una recesión que destruya la demanda agregada y equilibre la oferta y la demanda a niveles más bajos de consumo.
Esto implica una recesión leve, implica una recesión severa. También hará que los precios del mercado bursátiles caigan un 40% o más a medida que las acciones cambien de precio al nuevo entorno recesivo. Los activos reales como el oro, la tierra y el petróleo son los grandes ganadores en las etapas inflacionarias de este proceso, pero incluso se enfrían una vez que se inicia la recesión. ¿Es posible un resultado positivo? Sí podría ser, pero es muy poco probable, ya que Joe Biden podría detener la inflación impulsada por los costos en Estados Unidos antes de que se convierta en una inflación impulsada por la demanda, sin una recesión, si toma las medidas para aliviar la escasez de la cadena de suministro. Esto significa reabrir el oleoducto Keystone, otorgar nuevos derechos de perforación en tierras federales, eliminar las limitaciones reglamentarias sobre el fracking, ofrecer créditos fiscales de inversión para nuevas inversiones en exploración de energía y redirigir los subsidios eólicos y solares hacia la generación de electricidad con energía nuclear y gas natural. Ninguna de estas políticas se adoptará debido a los ideólogos del alarmismo climático y la nueva estafa verde de la Casa Blanca y del Congreso y lo que estaba impulsando el Foro de Davos. Dado que estas cosas no están sucediendo, hay que prepararnos para una recesión severa y el colapso del mercado de valores. Ellos vienen al menos que la Fed decida volver a bajar las tasas de interés y dejar que la inflación persista. En este momento, la inflación te está mirando directamente a la cara. Todos podemos observar que los aumentos de precios individuales han sido sorprendentes. Inclusive en los Estados Unidos, se puede destacar que en febrero del 2022, los precios de la gasolina ya habían aumentado un 38%, los precios del gas natural aumentaron un 23.8%, los precios de la energía aumentaron un 37.9%, los precios de la electricidad aumentaron un 9%, los precios de las carnes de ave, pescado, huevo aumentaron un 13%. Asimismo, el precio de los vehículos nuevos subió 12.4%. Sin embargo, los vehículos nuevos a menudo no están disponibles debido a las dificultades de las cadenas de suministro. Si recurrió al mercado de los automóviles usados, el impacto de etiqueta fue mucho peor. Los precios de los automóviles y camiones usados aumentaron un 41.2%. Ese fue el mayor aumento de los precios año tras año de la historia de ese índice. Aquí la pregunta a hacerse es, ¿la alta inflación está aquí para quedarse? O una mejor forma de la pregunta sería, si la inflación está aumentando a niveles del 8% o más en el transcurso del 2022 y 2023, o retrocederá al nivel del 5% y eventualmente a niveles por debajo del 3%, que fueron la norma desde el 2009 hasta el 2020. La política monetaria conducida por la Reserva Federal es irrelevante para la inflación debido a la velocidad decreciente del dinero, que significa que es la velocidad en que el dinero pasa de mano en mano a través del intercambio de bienes y servicios entre la gente, pero es muy relevante para las burbujas de activos. En general, los esfuerzos actuales de la Fed en el endurecimiento monetario colapsarán las burbujas de activos de manera desordenada, lo que tendrá un impacto deflacionario contrario a las expectativas de la Fed. Por esta razón, la Fed no será una fuente de inflación en el corto plazo. La política monetaria y la política no producirá una inflación persistente en las condiciones actuales tampoco. Entonces, la pregunta aquí, ¿hay algún factor que pueda hacer subir la inflación a corto plazo y posiblemente cambiar el comportamiento para producir una función recursiva que haga subir aún más los precios? La respuesta es sí. Ese factor es la cadena de suministro y la aparición de choques de oferta que se traducen en precios más altos. Esta dinámica no es transitoria, como el dinero de helicóptero que hizo que las personas gastaran el dinero que les dio el gobierno federal de Estados Unidos a través de las ayudas y que provocó el inicio de la inflación en el año 2021.
sino más bien es un proceso que se alimenta de sí misma si no se cura rápidamente. Está más allá del control de los formuladores de políticas debido a la complejidad de las cadenas de suministro. Una de las razones por las que los precios no han aumentado aún más de lo que se informa actualmente es que los distribuidores han podido abastecer a los clientes a partir de los inventarios sin tener que volver a ingresar al mercado y pagar costos de reposición aún más altos. Sin embargo, esa solución está llegando a su fin. Por ejemplo, en el gráfico instalado en la introducción de esta transmisión, muestra que los inventarios de gas natural de Alemania ahora han tocado fondo, a medida que Alemania se esfuerce por reabastecer las existencias de fuentes rusas, pagará precios mucho más altos, lo que se transmitirá a los usuarios finales de las industrias alemanas y a los consumidores. Esto hará que la inflación energética actual sea aún peor en la Unión Europea. Estamos viendo una inflación de choque de oferta frente a nuestros ojos. La inflación está en la bomba de la gasolina, la tienda de comestibles y el salón de uñas. Las empresas que cerraron en la primavera del 2020 han reabierto, pero con mayores costos de energía y manos de obra, y por lo tanto precios más altos para los consumidores. El choque de precios de la cadena de suministro también está presente en innumerables formas que los consumidores no pueden ver, como los costos de envío, los costos de los contenedores, las tarifas de atraque, las tarifas de almacenamiento, las demoras, las multas y sanciones y los costos de miles de otros eslabones logísticos en las cadenas globales. Los costos de la energía están aumentando debido a los errores de la política occidental y la geopolítica oriental. Así que la inflación persistirá y empeorará. Esto no se debe a la Fed o al Congreso americano, se debe a las perturbaciones en la oferta de materias primas, clave como la energía, los alimentos y los metales estratégicos. Estos choques podrían aliviarse liberando el sector energético de Estados Unidos y poniendo fin a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas que la acompañan, algo que estamos convencidos que no sucederá. En cambio, actualmente las personas deberían esperar una inflación persistente hasta que la Reserva Federal provoque una recesión. En ese momento, las acciones colapsarán y la inflación se transformará en deflación. Para los inversionistas, los perdedores serán los ahorradores, los jubilados y aquellos que dependan de seguros, rentas vitalicias, pensiones y bonos de tasa fija para pagar sus cuentas. Al contrario de lo que la mayoría cree, las acciones tienen un desempeño deficiente en entornos inflacionarios. Los costos de salarios, inventarios, activos fijos, intereses y alquileres tienden a aumentar más rápido que los ingresos, lo que reduce los márgenes de ganancia. Los mayores ganadores serán aquellos que inviertan en activos tangibles como el petróleo, los recursos naturales, el oro, la plata y los bienes raíces. La clave para los inversionistas o para las personas es mantenerse informado y actualizado. Por mi parte, te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y si lo consideras pertinente, ayúdanos con suscribirte, darnos un like y no dudar en compartir. Algo muy simple para ti representa algo muy valioso para el canal que estamos arrancando. Que tengas un excelente día donde quiera que te encuentres y nos vemos en la próxima transmisión. Saludos.